¿por qué no sobrevivirías un solo día como mensajero inca? Hoy vamos a viajar juntos al corazón del imperio inca, pero no será un viaje de placer. No, hoy te vas a poner en los zapatos, bueno, en las sandalias de un chasqui, uno de esos mensajeros encargados de mantener el pulso y la unidad de un imperio gigantesco, cruzando montañas y valles solo, con el peso del mensaje y de la historia en la espalda. ¿Sobrevivirías un día en su piel o terminarías extrañando hasta el tráfico de las 6? La historia de hoy es sobre ese contraste, lo que te pide el mundo, lo que te exige la sociedad y lo que realmente sentís cuando corres, literalmente detrás de las expectativas. Vamos a descubrir juntos cómo se vivía, se sufría y se soñaba siendo un hombre en otro tiempo y qué tanto te separa realmente de aquel chasqui o qué tanto te acerca. Imagina que abrís los ojos y no estás en tu cama, sino parado en la cima de una montaña que parece no tener fin. El aire es más frío y más limpio de lo que jamás sentiste, y lo primero que ves, al mirar a tu alrededor, es una red interminable de caminos de piedra que se pierden entre valles y picos nevados. Esto es el Imperio Inca, el Tahuantinsuyo, que en quechua significa las 4 regiones unidas. Un territorio tan vasto que parece imposible de abarcar. Va desde los desiertos de la costa peruana hasta las selvas amazónicas, desde lo que hoy es el sur de Colombia hasta el norte de Argentina y Chile. Millones de personas, cientos de lenguas, pueblos y paisajes, todos gobernados por la voluntad del Inca, que desde Cusco, la ombligo del mundo, manda señales como si fueran latidos de un corazón inmenso. El imperio es orden, sí, pero también control. Hay caminos por todas partes y en cada cruce una posta donde chasquis, los mensajeros, esperan el relevo, listos para correr y entregar la palabra del Inca más rápido que el viento. Nada de caballos, nada de ruedas, solo piernas, pulmón y coraje. Y una red de gente observando, trabajando, obedeciendo. La tierra es dura y generosa al mismo tiempo. Siembra de papas y maíz en terrazas imposibles, canales que llevan el agua de las montañas a los campos. Hay templos de oro y plazas repletas de color y música, pero también reglas estrictas, deberes ineludibles y un dios sol que todo lo ve. En medio de ese mundo vibrante y exigente, estás vos. Sos parte de algo inmenso, más grande que cualquier cosa que conoces. Pero también, por primera vez, sentís el peso de pertenecer y el riesgo de no estar a la altura. ¿Listo para empezar a correr? No hay tiempo para pensarlo mucho. El sol apenas asoma y ya escuchás el sonido seco del caracol anunciando el cambio de turno. Te llega el relevo y una mano nerviosa te entrega un quipu, un manojo de cuerdas y nudos, la memoria del imperio. No entendés cómo, pero lo reconoces, como si siempre hubieras sabido leer mensajes en hilos trenzados. A tu alrededor, la vida se despereza. Hombres y mujeres caminan hacia los campos, los niños llevan agua, las llamas pastan tranquilas sin saber nada de los imperios. Pero vos, hoy sos chasqui. Tu deber es correr y sabes que nadie te va a esperar, ni siquiera vos mismo. El camino serpentea hacia arriba. Al principio sentís que podés con todo, el aire fresco en la cara, la luz dorada filtrándose entre los cerros, la sensación de libertad total. Pensás en tu vida anterior, en el sillón, el control remoto, la comida rápida, las excusas y te reís. Tal vez esto era lo que te faltaba, una razón, un objetivo claro. Pero al tercer kilómetro, la montaña te muestra quién manda. El aire se hace cada vez más delgado, las piernas te pesan y el corazón late como un tambor desbocado. El camino es angosto, la piedra resbala y no hay ni una sombra donde refugiarte. Un cóndor sobrevuela, mirándote con desdén, como si supiera que no perteneces a este mundo. Y entonces empieza la conversación silenciosa entre vos y vos mismo. ¿Qué hago acá? Corres porque tenés que correr, porque esperan que corras. ¿Y si me detengo? Si te detenés, alguien sufre, algo se pierde.
No es solo tu orgullo, es el mensaje, la confianza, el hilo invisible que sostiene a miles. En cada paso sentís no solo el peso del cuerpo, sino también el de las expectativas. No podés equivocarte, no podés fallar, no podés flaquear. El mundo inca es perfecto en su rigidez. Todo engranaje tiene que funcionar, y vos sos uno más, prescindible pero necesario. A veces te gustaría poder dejar el quipu a un costado, sentarte y mirar el valle. Sentir que la vida puede ser solo esto, el viento en la cara, el sol en la piel, y nadie esperando nada de vos. Pero el imperio no se construye con deseos, se construye con esfuerzo, disciplina y un poco de miedo a no estar a la altura. El próximo tambo está cerca, pero el camino se hace eterno. Un pie delante del otro, respirás hondo y seguís. Porque eso se espera de vos, porque eso se espera de todos. Y mientras corres pensás, tal vez hoy lo logres, o tal vez no. Pero al menos por un momento sentiste el corazón del mundo latiendo al mismo ritmo que el tuyo. Pero claro, antes de llegar siquiera al próximo tambo, te empieza a caer la ficha del primer motivo real por el que no sobrevivirías ni un día como mensajero inca. Sos el pilar de algo gigantesco. En el Tahuantinsuyo nada funcionaba por sí solo. El imperio inca era una maquinaria perfecta de control y organización. Desde Cusco, la capital sagrada, salían órdenes que debían llegar a los puntos más remotos de los Andes. Los incas no tenían escritura como la conocemos hoy, pero sí una administración tan eficiente que asombra incluso a los historiadores modernos. Los mensajes sobre cosechas, censos, trabajos comunitarios, las famosas mitas, movimientos militares o avisos de desastres naturales, todo pasaba por la red de chasquis. Y sí, también los tributos en productos y mano de obra. Cada pueblo debía aportar al sustento común, y eso solo era posible porque alguien, vos, corría de posta en posta, conectando los hilos invisibles del imperio. Mira, cada paso que das lleva un peso invisible, pero aplastante. El imperio depende de esos mensajes, de esas órdenes, de esos nudos en el quipu. Si tropezás, si te atrasás, si te olvidás, si simplemente flaqueás por un instante, miles de personas pueden pagar las consecuencias. Una decisión militar errada, una cosecha que llega tarde, una revuelta que nadie logra frenar, todo por culpa de una pierna cansada o de un momento de duda. El Capac Ñan, la gran red de caminos incas, abarcaba más de 30.000 kilómetros, desde el actual Ecuador hasta el norte de Chile y Argentina. Cada tramo estaba salpicado de tambos, las postas donde vos y tus compañeros podían, si la suerte acompañaba, beber un poco de chicha, cambiar de sandalias y seguir. Pero el mensaje nunca se detenía. Era la sangre del imperio, y vos eras la arteria. Acá no existe la excusa moderna del perdón, jefe, se me hizo tarde por el tráfico. No hay WhatsApp para pedir ayuda ni Google Maps que te muestre el camino. La confianza de todo el imperio, el Inca, los generales, los agricultores, las madres, los niños reposa sobre tus piernas, tus pulmones y tu silencio. No es solo correr, es sostener el funcionamiento de un mundo entero, siendo apenas un rostro anónimo en el medio del camino. Y entre nosotros, no parece demasiado justo, ¿no? Pero así era. Y ahí, en ese instante, sentís que tal vez, solo tal vez, el imperio esperaba demasiado de vos y de todos sus mensajeros. Pero si el peso del mensaje ya te resultaba insoportable, enseguida notás el segundo motivo por el que probablemente no resistirías ni un día: las vías inexploradas e implacables del Capac Ñan. Quizá al principio la idea de recorrer los caminos del imperio te resulta tentadora, casi romántica, pero basta avanzar unos pocos metros para descubrir la otra cara del mito. El Capac Ñan, ese tejido de piedra y tierra construido por miles de manos anónimas, no es una simple ruta entre aldeas ni un sendero suave bordeado de flores. Es una hazaña de ingeniería, sí, pero también una prueba diaria de resistencia, tenacidad y, muchas veces, de fe ciega.
Los primeros rayos del sol apenas alumbran las cumbres nevadas y el aire cortante te despierta el alma. El frío parece emanar de las propias piedras que guardan el hielo de la noche en sus grietas. Todo está en silencio, salvo tus propios pasos y el rumor lejano de algún arroyo escondido entre las rocas. Aquí, en plena cordillera, los Andes no perdonan a nadie. La montaña es sabia, pero también implacable. Exige respeto, exige sacrificio. Los caminos incas cruzan montañas que superan los 4.000 metros de altura, donde el oxígeno es tan escaso que cada inspiración se vuelve un triunfo. Los chasquis que te precedieron sabían cómo dosificar la energía, cómo adaptar el paso, cómo leer el clima en las nubes. Vos, en cambio, apenas entendés que el cansancio aquí es diferente. Es profundo, pesado, y no se va ni aunque te detengas a descansar. Mientras subís, mirás hacia abajo y ves el valle diminuto, los cultivos en terrazas como parches de colores, las casas de adobe agrupadas en círculos perfectos. Debería ser hermoso, pero solo podés pensar en el abismo que se abre a tus pies, en lo fácil que sería caer y desaparecer sin dejar rastro. A tu lado, el sendero a veces no tiene ni 1 metro de ancho. Hay tramos donde una piedra suelta puede decidir tu destino. Cada curva es una incógnita, cada bajada una amenaza. El Capac Ñan atraviesa no solo la altura, sino también desiertos, selvas y quebradas profundas. El calor del mediodía te golpea con furia en los tramos bajos. La arena se mete en las sandalias y el sudor te arde en los ojos. En algunos lugares no hay sombra por kilómetros. El agua se vuelve tesoro y si no la administras bien, la lengua se te pega al paladar como si masticaras polvo. En otros momentos el sendero se interna en bosques nublados, donde la humedad empapa la piel y el frío muerde los huesos. Caminás entre raíces retorcidas y hojas enormes, atento al sonido de animales que nunca viste antes. Hay jaguares, serpientes y toda clase de insectos. Algunos chasquis llevaban consigo amuletos de piedras o trozos de obsidiana para protegerse de los espíritus del bosque. Vos, en cambio, apenas tenés tus manos y una fuerza de voluntad que titila con cada kilómetro. Cada tanto pasás por puentes colgantes hechos de fibras vegetales. Son verdaderas maravillas técnicas. Los incas sabían construirlos para soportar el paso de hombres y llamas. Pero cuando te toca cruzar, sentís que cada tablilla vibra bajo tu peso. Abajo ruge un río que no distingue nombres ni méritos. El viento te azota la cara y el vértigo te recuerda lo frágil que es todo. En las zonas de Puna la vegetación escasea y el paisaje es una inmensidad árida, dominada por el gris de las piedras y el amarillo de los ichus, esos pastos duros que ni las llamas se animan a comer. El viento silba entre las rocas y te acompaña como un susurro persistente, a veces alentando, a veces juzgando. No hay animales domésticos por aquí, solo algún zorro solitario o el vuelo lejano de los cóndores, que desde su altura aparecen indiferentes a tu lucha. Algunos dicen que en la antigüedad los chasquis le ofrecían hojas de coca a la tierra antes de los tramos más difíciles, para pedir permiso a los apus, los espíritus de las montañas. Vos, en tu desesperación, también sentís la tentación de pedir ayuda a algo, a alguien. La ruta inca no era solo para mensajeros. Por allí circulaban ejércitos enteros, caravanas de llamas cargadas de tributos, peregrinos que iban a los grandes santuarios como Pachacamac o el Coricancha. Cada piedra de estos caminos está desgastada por los pies de generaciones. Pensalo así, en algunos tramos, los ingenieros incas cavaron túneles o construyeron muros de contención para evitar los derrumbes. Usaron drenajes de piedra para que el agua no destruyera el sendero. Sin embargo, nada detiene el paso del tiempo ni el poder de la naturaleza. Muchas veces el sendero se borra, se oculta bajo la maleza o el barro. Tenés que intuir por dónde seguir, confiar en tus sentidos, aprender a leer el terreno casi como un animal. A veces cruzás pequeñas aldeas donde la gente apenas te mira.
El mensajero es figura conocida, pero invisible. Alguien te ofrece una mazorca, un poco de agua, tal vez una mirada de compasión o de respeto. Pero el viaje no se detiene y vos tampoco podés. La soledad es tu única compañera constante. En la noche, si te agarra lejos de un tambo, aprendes lo que es el verdadero frío. El cielo de los Andes es una cúpula de estrellas como nunca viste, pero también es un recordatorio de lo lejos que estás de todo, incluso de vos mismo. El cansancio se vuelve abismo, los músculos duelen como si fueran de piedra. Intentas dormir, pero el suelo es duro. El miedo está siempre cerca y los pensamientos te persiguen como sombras. ¿Quién fue el primero en trazar estos caminos? ¿Quién decidió que era posible unir desiertos y selvas, alturas imposibles y llanuras infinitas, a fuerza de voluntad y piedra? El Capac Ñan no es solo un camino, es el símbolo de una civilización que desafió lo imposible, que hizo de la adversidad su orgullo. Y vos, perdido en ese laberinto, entendés que la grandeza tiene un precio, que la gloria de pertenecer a algo tan vasto y poderoso se paga con cada gota de sudor, con cada ampolla, con cada miedo tragado en silencio. No se trata solo de la geografía, se trata de la sensación constante de vulnerabilidad. Hay zonas donde la niebla lo cubre todo y no se ve más allá de tus propios pies. Si te perdés, nadie va a buscarte. Si te caes, el imperio no se detiene por un solo mensajero. La historia cuenta que algunos chasquis se perdieron para siempre, devorados por el frío, la soledad o las bestias. Otros lograron hazañas memorables, recorriendo en días lo que a un hombre común le llevaría semanas. Pero ninguno dejó testimonio propio. La voz del chasqui es un eco entre las piedras, una memoria que se desvanece con el tiempo. Y mientras seguís adelante, extenuado y aterrado, te das cuenta de que este camino nunca fue pensado para la comodidad. Está hecho para probar el temple, para forjar disciplina, para dejar claro que aquí, en el imperio, nada se consigue sin esfuerzo. Te queda claro que no era un senderito amable, ni un paseo. Es la frontera entre el hombre y la naturaleza, entre el deber y el deseo, entre la vida y la muerte. Por eso, mientras pones un pie tras otro, jadeando, con los labios secos y el corazón desbocado, admitís, aunque sea en silencio, que las vías del Capac Ñan no son para cualquiera, y que vos, hombre de otro tiempo, solo podés admirar el coraje y la obstinación de quienes lo recorrieron antes que vos. Seguimos avanzando, o por lo menos intentando, porque a esta altura ya sentís que las piernas son de plomo y la cabeza te da vueltas. Y todavía falta enfrentar el tercer motivo por el que no durarías ni un día como chasqui, la presión social y militar. A cada posta, a cada paso, el mensaje no solo pesa, arde. Porque no corres solo por tu propio orgullo o supervivencia, no. Todo el tiempo sentís la mirada invisible de una sociedad que no perdona el error, de una organización donde el deber es la regla y el sacrificio es moneda corriente. El imperio inca era un entramado de deberes estrictos y jerarquías firmes. Desde el propio inca hasta el último campesino, todos sabían cuál era su lugar y lo que se esperaba de ellos. La disciplina era el cemento que unía el Tahuantinsuyo. Y los chasquis no eran la excepción. Si un mensaje no llegaba a tiempo, si una orden no se transmitía, las consecuencias pueden ser graves, no solo para vos, sino para la comunidad entera. Pero además, no llevas cualquier mensaje. Imagina, además de cargar tu propio cuerpo exhausto por los abismos del imperio, llevas también el verdadero nervio de la sociedad inca, los mensajes. Pero no es cualquier recado, no. Lo que pasa por tus manos y por tu memoria es lo que mantiene de pie a todo el Tahuantinsuyo. A veces corres llevando órdenes directas del propio Zapa Inca para los generales en las fronteras. Pueden ser comandos de guerra. Reúnan a las tropas en tal valle. Prepárense para defender tal fortaleza. Envíen refuerzos al norte. Basta un error, una demora, y todo un ejército puede ser tomado por sorpresa.
En otras ocasiones el mensaje tiene que ver con tributos, listas de productos agrícolas que deben ser enviados a Cusco, informes sobre cosechas, necesidades de redistribución de comida y recursos. Un simple error o un retraso puede dejar a una aldea entera sin alimento o hacer que toneladas de papa y maíz se pierdan por no llegar a tiempo. También llevas noticias sobre desastres, un río que se desbordó, una plaga que atacó las llamas, una nevada que cerró un paso vital. Esas informaciones deben volar, porque de tu rapidez depende la supervivencia de comunidades enteras, el envío de ayuda, la movilización de trabajadores. Hay además mensajes de control y censo, cuántas personas viven en cada región, cuántos guerreros están disponibles, qué trabajos comunitarios ya se hicieron y cuáles faltan. El imperio necesita saberlo todo el tiempo, y es a través de tu paso veloz que la información circula. Y por supuesto también llevas mensajes de paz, de ceremonias, invitaciones a festividades religiosas, recordatorios de rituales al sol. Algunos días el mensaje puede ser una cuerda llena de nudos, un quipu, y otras simplemente palabras memorizadas y repetidas al llegar a destino. La presión no venía solo desde arriba. Tus compañeros chasquis, los guerreros, los funcionarios, incluso la gente común de las aldeas, todos confiaban en vos. No había margen para la debilidad ni el olvido. Si caías, otro debía reemplazarte al instante, y tu falla quedaba marcada como una mancha en la perfección del engranaje incaico. Los castigos no eran solo morales. A veces una demora o un error podía costar la vida o al menos la expulsión del servicio. No había fama ni reconocimiento individual, solo la certeza de que tu esfuerzo sostenía un mundo donde el individuo se disolvía en la tarea colectiva. Ser chasqui era ser anónimo, pero imprescindible. Mientras corres y sentís el pecho apretado, la verdadera carga no es el quipu ni la distancia, es la presión de no defraudar, de no ser el eslabón débil. Y ahí, en ese instante, te das cuenta de algo incómodo. No solo corres para entregar un mensaje, corres para estar a la altura de lo que esperan de vos. Corres porque, en el fondo, nadie quiere ser el responsable de que el imperio tiemble. Esa exigencia constante, ese miedo al error, esa vigilancia silenciosa, eran el pan de cada día para los mensajeros del Tahuantinsuyo. Y vos, acostumbrado a soñar con libertad, ahora entendés lo que es vivir bajo el peso y la sombra de la responsabilidad colectiva. Ahora, después de sentir el peso del mensaje y la presión de la mirada social, llega otro obstáculo ineludible: la jornada exigente. El día del chasqui comienza antes que la luz. No hay tiempo para remolonear ni buscar abrigo en la manta. Hay que levantarse cuando la posta lo demanda, sin importar el cansancio acumulado. Las jornadas no siguen un horario fijo. Dependen de la urgencia del mensaje, de la distancia entre tambos y a veces simplemente del capricho de la montaña. La extensión del recorrido varía. Puede tocarte correr unos cuantos kilómetros en terreno amable, pero muchas veces te esperan decenas de kilómetros de subidas, bajadas y curvas peligrosas. Hay quienes dicen que los mejores chasquis cubrían hasta 240 kilómetros en relevos, pero la verdad es que nunca sabes qué te deparará el día ni cuánto esfuerzo vas a necesitar. Cada tramo del camino es un desafío distinto. Las cuestas parecen interminables, las bajadas se vuelven trampas para los tobillos y las zonas de piedra afilada te arrancan la planta del pie. El aire es cada vez más delgado y la respiración se vuelve costosa. Los músculos duelen con cada paso y el cansancio se instala en los huesos, sin que exista posibilidad real de descanso. La alimentación es básica y escasa: un puñado de maíz, una tira de charqui y, con suerte, un sorbo de agua fresca. No hay banquetes ni pausas prolongadas. La urgencia manda y el tiempo nunca sobra. Dormir es apenas una tregua breve y siempre bajo el temor de no oír el próximo relevo. Lo más difícil no es solo la exigencia física, sino la constancia diaria.
dormir mal, despertarse peor, sentir el cuerpo entumecido y aún así avanzar. El entorno es indiferente al dolor, la fatiga o el deseo de detenerse. Lo único que importa es seguir, llegar, cumplir. La rutina del chasqui es una prueba continua de voluntad y resistencia. Día tras día, año tras año, el cuerpo se vuelve una máquina que aprende a ignorar el dolor y la mente una aliada silenciosa que solo pide una cosa: llegar. Y si alguna vez pensás que podrías acostumbrarte, la montaña, el camino y el cansancio se encargan de recordarte que no todos nacen para soportar semejante ritmo. Por eso la jornada exigente es el cuarto motivo por el cual un día en la piel de un mensajero inca puede parecer una eternidad imposible de soportar. Con el paso de las horas, la exigencia del camino empieza a dejar marcas reales. El desgaste físico es un enemigo silencioso, constante y traicionero. No importa cuán joven, fuerte o valiente seas, el cuerpo tarde o temprano reclama su precio. Las sandalias que llevas, hechas de cuero y fibras vegetales, no ofrecen protección real contra el terreno áspero, las piedras filosas ni el frío de la madrugada. Las ampollas aparecen en los pies, las uñas se vuelven negras, la piel se abre y sangra con el roce. Cada paso es una pequeña herida, y no hay medicina más allá de algún ungüento natural o las bendiciones de los sabios locales. El frío de la mañana entumece los músculos, el calor del mediodía quema la piel y la deshidratación acecha siempre. Los músculos se cargan de ácido láctico. Los tendones y las rodillas sufren cada salto y cada bajada repentina. Los pulmones luchan por adaptarse a la altura, al aire seco, al polvo que flota y se mete en la garganta. Respirar se vuelve difícil, tosés sin querer, sentís el sabor metálico en la boca. No existen pausas reales. Si te detenés demasiado, el cuerpo se enfría y cuesta volver a arrancar. Los calambres aparecen cuando menos lo esperás y cualquier lesión, por pequeña que sea, puede volverse una condena. Nadie espera a un mensajero herido. El relevo siempre está listo para continuar y tu lugar puede ser ocupado sin más explicación. El desgaste se acumula, días, semanas, meses corriendo, llevando y trayendo mensajes. El cuerpo se encoge, se afila, pierde grasa y gana cicatrices. La juventud se consume rápido en la vida del chasqui y la vejez llega antes de tiempo. El precio de la velocidad y la resistencia es una fatiga que nunca se va del todo. Este desgaste físico constante que va minando la voluntad y el cuerpo es el quinto motivo por el que un solo día como mensajero inca puede ser más de lo que cualquiera está dispuesto a soportar. Si hay algo que sorprende cuando abrís los ojos en el corazón del imperio inca, es la relación entre el pueblo y la tierra. El incaico es un pueblo agrícola por excelencia, heredero de una tradición milenaria de observar el cielo, el ciclo de las lluvias, el color de las montañas y el murmullo de los vientos. Desde las laderas más empinadas de los Andes hasta los valles húmedos y fértiles, el trabajo colectivo y la paciencia han convertido territorios hostiles en verdaderos jardines escalonados. Los andenes, esas terrazas que cortan las montañas en líneas perfectas, no son solo una proeza de ingeniería. Son testimonio de una obsesión ancestral por arrancarle a la tierra cada grano de maíz, cada papa, cada calabaza. El alimento es sagrado y por eso mismo nunca se desperdicia. Se cultivan cientos de variedades de papas y maíces. La quinoa brilla como un pequeño tesoro blanco. La oca, la cañihua y la kiwicha aportan diversidad y sabor a las mesas humildes y a los banquetes del Inca. En los mercados el bullicio es constante. Se intercambian hierbas, frutas secas, ajíes, pescado traídos de la costa, carne de llama o alpaca, secada al sol y salada hasta convertirse en charqui. La chicha, una bebida fermentada a base de maíz, circula en los festivales y en las celebraciones de las cosechas. La alimentación en suma es tan variada y colorida como el propio imperio. Pero claro, esa abundancia no llega de la misma forma a todos.
El Inca y su corte viven rodeados de platos elaborados y ofrendas permanentes. Los sacerdotes y las vírgenes del sol reciben tributos de todos los rincones del Tahuantinsuyo. En los pueblos, las familias se esfuerzan por mantener la olla llena y los depósitos bien surtidos para los tiempos de escasez. Y en el otro extremo están los que viven del camino, los que corren, los que cruzan montañas llevando mensajes, deberes y noticias. Para ellos, el alimento es un bien raro, contado, siempre condicionado por el tiempo y la urgencia. Aquí es donde la historia se vuelve más difícil. Porque, aunque el imperio logre alimentar a millones, el chasqui, el mensajero incansable, aprende muy pronto que la mesa no siempre está servida, ni siquiera en las mejores épocas. Este es el motivo 6, la alimentación básica y limitada. La jornada del chasqui empieza antes de que asome el primer rayo de sol. Lo poco que se lleva encima debe alcanzar para sobrevivir muchas horas, tal vez todo el día, hasta llegar al próximo tambo. Un puñado de maíz tostado, cancha, que cruje entre los dientes y se mezcla con el polvo del camino. Un trozo de charqui duro como piedra que hay que masticar con paciencia hasta arrancarle algo de sabor y energía. Algunas papas secas, chuño, que requieren tiempo y agua para ablandarse y que a veces se comen tal como están a la fuerza porque el hambre apura. El agua es tesoro, se toma de los ríos y arroyos de montaña, siempre con la incertidumbre de si habrá una fuente más adelante o si la sed obligará a seguir sin pausa ni alivio. A veces, si el destino sonríe, el chasqui encuentra unas pocas hierbas, algunos frutos de los árboles silvestres o, en temporada, granos de quinoa y habas tiernas que las mujeres de algún pueblo dejan a la vera del camino, pensando en los viajeros. No hay pausas para disfrutar de la comida, ni tiempo para sentarse y compartir un fuego. El mensajero come mientras avanza, mordiendo a las apuradas, siempre con un ojo en el horizonte y otro en el peligro. La alimentación, en este contexto, deja de ser un placer, se transforma en puro combustible. Cada bocado tiene un solo objetivo: mantener el cuerpo en movimiento, aunque sea a duras penas. El problema es que el gasto energético es brutal. El cuerpo, extenuado por la altura, el frío, las pendientes y el esfuerzo constante, consume más de lo que recibe. El hambre es una sombra silenciosa. Empieza en el estómago, pero enseguida se mete en la cabeza, entorpece los pensamientos, vuelve la mente lenta, pesimista. Los músculos se debilitan, las piernas tiemblan, la mirada se vuelve opaca. En los tambos, esas postas estratégicamente repartidas a lo largo del Capacñán, hay algo de alivio. Allí el chasqui puede encontrar maíz fresco, tal vez una sopa caliente o una bebida hecha de hierbas. Pero el tiempo en el tambo es siempre corto, y la comida nunca basta para reponer todo lo perdido. La recuperación es parcial, el cansancio se acumula. El cuerpo aprende a funcionar con lo mínimo, aprende a conformarse, a no esperar más que lo necesario para sobrevivir un día más, un tramo más. Este contraste entre la abundancia posible y la realidad del chasqui es quizá una de las paradojas más duras del imperio inca. En un mundo que sabe celebrar la cosecha, que venera la fertilidad de la tierra y el ciclo de la vida, el mensajero corre siempre al borde de la carencia, en una rutina donde comer no es un derecho, sino un acto de resistencia. Así, la alimentación básica y limitada se convierte en un enemigo silencioso, uno que mina la fuerza y la moral, uno que acompaña cada paso, cada pensamiento. Porque correr con hambre y sin pausa es convertir cada kilómetro en una batalla desigual, donde la meta no es solo entregar un mensaje, sino llegar entero al final del día. Por eso, si alguna vez pensaste que podrías con el desafío físico y mental de ser chasqui, recuerda esto. Hay un hambre que nunca se calma, una fatiga que nunca se va. La vida del mensajero inca no solo exige piernas fuertes y voluntad de hierro, sino también la capacidad de sobrellevar la ausencia de placer, la austeridad, el vacío del estómago.
Y ahí, más de uno, vos incluido, descubriría que sobrevivir siquiera un día no es tarea fácil. A medida que avanzás, casi convencido de que lo peor es la fatiga o el hambre, la naturaleza te recuerda que en realidad el peor enemigo es el cielo sobre tu cabeza. El clima de los Andes, caprichoso, desbordado, absolutamente indomable, es una prueba diaria que ni el mensajero más valiente puede controlar. Es el séptimo motivo por el que, honestamente, muy pocos sobrevivirían un día en la piel de un chasqui. El imperio inca extendía sus brazos desde la costa árida hasta la selva densa, desde los valles cálidos hasta los picos helados. En ese territorio el clima nunca fue un simple detalle, era más bien el árbitro invisible de la vida y la muerte. Y nadie lo sabía mejor que el mensajero, ese hombre obligado a cruzar microclimas en una sola jornada, desafiando los límites de la adaptación humana. Desde el primer paso ya lo notás. Salís de madrugada cuando el aire de la montaña parece de cristal y la escarcha cubre el pasto con una capa frágil y brillante. El frío se mete por la ropa y el alma. La respiración es un humo breve que se deshace apenas sale de la boca. Los dedos entumecidos, los pies rígidos dentro de las sandalias de cuero, el viento que zumba y te empuja hacia el abismo. Cada movimiento un esfuerzo, cada inspiración una batalla. El sol tarda en asomar. Cuando lo hace, el calor llega de golpe, sin transición. La escarcha desaparece y el suelo comienza a quemar. La piel se seca, los labios se parten, el sudor corre por la espalda y los ojos arden de sal. En cuestión de minutos, el abrigo es un estorbo y el cuerpo clama por sombra y agua. Pero en el Capac Ñan no hay árboles generosos ni manantiales en cada esquina, solo piedra, polvo y un cielo impasible. La humedad, cuando aparece, es otro enemigo silencioso. La niebla baja sin aviso, cubriendo el sendero, escondiendo el horizonte y borrando todos los puntos de referencia. El mundo se vuelve pequeño, reducido al metro cuadrado frente a tus pies. Avanzar es un acto de fe. Solo el instinto y la memoria pueden guiarte en ese blanco absoluto, donde cualquier paso en falso puede significar perderse para siempre. Y entonces la lluvia. A veces empieza con una brisa húmeda apenas perceptible, pero no tarda en crecer. Gotas gruesas, pesadas, caen sobre la tierra seca y la convierten en barro en segundos. Los caminos se vuelven ríos, las piedras trampas invisibles. La ropa se empapa, el frío se mete en los huesos y el cuerpo tiembla. Los pies ya lastimados se deslizan y buscan apoyo donde no lo hay. Las mochilas pesan el doble. Los quipus, si no se cuidan, pueden deshacerse entre los dedos mojados. Las tormentas son un espectáculo y una amenaza. El trueno resuena entre los valles, el relámpago revela por un instante la magnitud del abismo. No hay donde esconderse. El chasqui debe seguir adelante, sin importar el temor, porque el mensaje no espera a que pase la tormenta. A veces la lluvia es acompañada por granizo, pequeñas piedras de hielo que golpean la piel y la dejan marcada. Los tobillos duelen, las rodillas se doblan, la vista se nubla. En las alturas la nieve es otro desafío. No es raro que una mañana despejada termine cubierta de blanco en cuestión de horas. El sendero desaparece bajo la nieve y cada paso es una decisión ciega. El frío se vuelve enemigo mortal. Los dedos dejan de sentir, la piel se enrojece y el dolor se transforma en entumecimiento. Si no hay movimiento, el riesgo es real. La hipotermia acecha, silenciosa, y no hay refugio a la vista. El viento es el director de esta sinfonía salvaje. Puede soplar suave, refrescando el cuerpo fatigado, pero también puede desatarse en ráfagas que arrancan piedras, doblan árboles y empujan al chasqui contra el borde del precipicio. En algunos tramos, el viento choca de frente y avanza más rápido que el propio mensajero, congelando la cara, cortando la respiración, llenando los oídos de un silbido interminable. La amplitud térmica es otra tortura. Durante el día el sol puede quemar la piel hasta dejarla en carne viva.
pero en cuanto se oculta, la temperatura cae de golpe. Las noches en la sierra son heladas, el cuerpo ya exhausto tiembla bajo la manta fina que a veces se puede llevar. El sueño es interrumpido por el frío, y la mañana llega sin el descanso suficiente. Y si todo esto fuera poco, los microclimas cambian en cuestión de minutos. El chasqui puede atravesar un valle caluroso, luego escalar una ladera donde cae nieve y después descender a una quebrada cubierta de niebla densa y húmeda. En cada cambio, el cuerpo tiene que adaptarse a la fuerza a nuevas condiciones. El sistema inmunológico se debilita, la piel se resiente, los pulmones sufren. No existen refugios verdaderos en medio del trayecto. Entre tambo y tambo, el mensajero está solo ante la naturaleza. Los abrigos son escasos y pesados de cargar. La ropa se moja, se seca, se vuelve una segunda piel incómoda. El cuerpo se protege como puede, pero nunca alcanza. La humedad prolongada provoca llagas, el calor excesivo deshidrata, el frío persistente puede dejar secuelas para toda la vida. A veces ni los animales resisten. Los cóndores buscan refugio en las cornisas, las llamas se agrupan en los valles, los zorros desaparecen. En los tramos más duros el único sonido es el del viento y el agua, y el propio latido acelerado del corazón. La soledad se intensifica bajo el cielo inabarcable y la sensación de pequeñez se vuelve abrumadora. En medio de este caos climático, el mensajero tiene una sola misión: llegar. No importa cuántos rayos caigan, cuántos truenos retumben, cuántas veces la piel sangre por el frío o el calor, el mensaje es lo único que importa. Pero el clima, como un dios caprichoso, se encarga de recordar cada día que aquí, en los Andes, el hombre siempre está de paso y nunca manda. Por eso el clima andino no es solo un escenario, es un protagonista feroz, un juez silencioso, siempre listo para poner a prueba la voluntad y la resistencia del chasqui. Y ahí, entre lluvias y soles, entre noches heladas y vientos furiosos, comprendes que ni la mejor preparación alcanza siempre. Sobrevivir un solo día bajo este cielo cambiante es para la mayoría una hazaña. Y para vos, que venís de otros climas, de otras certezas, puede ser la última gran lección. La naturaleza no espera, no tiene piedad, y en los caminos del Tahuantinsuyo, el clima puede decidir tu destino antes que tu propia voluntad. Después de enfrentarte a la fatiga y al clima feroz de los Andes, podrías pensar que ya nada más podría doblegarte. Pero la naturaleza siempre tiene una carta nueva. Ahora, mientras cruzas un tramo del Capac Ñan sumido en el silencio de la montaña, comprendes que lo que de verdad amenaza cada paso no siempre es el cansancio ni el frío, sino los animales salvajes y los otros peligros naturales que acechan en cada rincón. Este es el octavo motivo por el que sobrevivir un solo día como mensajero inca parece una proeza improbable. A primera vista, el paisaje parece inmenso y tranquilo, pero hay vida oculta en cada piedra, en cada sombra, en cada rumor del viento. El Capac Ñan es mucho más que una ruta de piedra y polvo. Es un corredor vital donde humanos y animales comparten caminos, agua y miedo. Te sorprende el cóndor, majestuoso y distante, girando en círculos sobre las cumbres. Su sombra pasa sobre tu rostro y te recuerda tu pequeñez. El cóndor observa desde las alturas, paciente, como si supiera que solo los más fuertes llegan a destino. Para los incas era un ave sagrada, mensajera del mundo de arriba, pero para vos, en este instante, también es un presagio. Aquí, en estos caminos, cada criatura ocupa su lugar en la cadena de la vida y la muerte. Siguiendo el sendero, te adentras en zonas donde la vegetación se hace espesa. El bosque de neblina es húmedo y oscuro y el suelo esconde trampas invisibles. En las ramas oís el aleteo de aves que nunca habías visto. Algunas son coloridas y pequeñas, otras emiten gritos agudos que te ponen la piel de gallina. Entre la maleza, el movimiento furtivo de un animal te obliga a detenerte, y entonces te das cuenta de que los verdaderos dueños de este territorio no son los hombres,
sino los seres que viven ocultos, esperando la noche o la ocasión perfecta. En los relatos de los antiguos chasquis se mencionan encuentros con zorros astutos que merodean los tambos buscando restos de comida. Hay historias de pumas solitarios, cazadores silenciosos que conocen cada recoveco de la montaña mejor que cualquier humano. Se dice que a veces uno puede sentir la mirada del felino desde lo alto de una roca, invisible pero presente, midiendo la distancia, decidiendo si sos amenaza, presa o simplemente parte del paisaje. No son fábulas, el miedo se palpa, se mete debajo la piel. Cada crujido de rama, cada sombra al costado del camino te obliga a mantener los sentidos alerta. En las zonas bajas y cálidas, la selva es una prueba diferente. El aire está cargado de humedad y el suelo es un tapiz de hojas muertas, raíces y trampas naturales. Allí, el jaguar es rey. Su paso es sigiloso y su fuerza legendaria. Los incas lo respetaban tanto que lo representaban en textiles y cerámicas como símbolo de poder y misterio. Pero para el chasqui, saber que en cualquier momento un jaguar podría estar acechando es una ansiedad constante, un peso invisible que se suma a la carga física y mental. No solo los grandes depredadores son un peligro. Las serpientes esperan bajo las piedras, enroscadas y silenciosas. Algunas, como la amaru, pueden ser mortales en minutos. No hace falta más que un paso mal dado, una distracción y la mordedura puede significar el final del viaje. Las arañas y los escorpiones tampoco faltan. Sus picaduras pueden traer fiebre, dolor y delirio, especialmente cuando no hay remedios a mano ni tiempo para detenerse. En los pantanos y riberas, los mosquitos forman nubes densas que pican sin piedad. Las infecciones son una amenaza real. Cualquier herida, por pequeña que sea, puede inflamarse y transformarse en un tormento diario. El chasqui aprende a ignorar la picazón, a soportar el escozor, porque detenerse a curarse no es una opción. En las quebradas, los guanacos y vicuñas cruzan a toda velocidad y una estampida puede convertirse en un accidente. Hay zonas donde los nidos de avispas se camuflan en las piedras. Basta rozarlos para provocar una reacción violenta. El dolor de las picaduras es agudo y puede hincharte la piel hasta el punto de dificultar el movimiento. El agua tan preciada en la sierra también puede ser traicionera. Los ríos crecen sin aviso, sobre todo en época de lluvias. El cruce de un arroyo sencillo puede de pronto convertirse en un desafío mortal. Hay que calcular la fuerza de la corriente, elegir las piedras con cuidado, confiar en el instinto. Pero ni la mejor preparación garantiza seguridad. Muchos chasquis han sido arrastrados por el agua y jamás regresaron. Los aludes de piedra y lodo son parte del paisaje andino. A veces, después de una tormenta, el sendero desaparece bajo toneladas de tierra. El estruendo de un derrumbe lejano es una advertencia que obliga a apurar el paso o buscar refugio, aunque eso signifique desviarse y perder tiempo precioso. Hay relatos de mensajeros que nunca llegaron a destino porque la montaña simplemente los tragó. Y por si fuera poco, la tierra tiembla. Los sismos son frecuentes en los Andes, y un temblor puede hacer caer una ladera, abrir grietas en el suelo o hacer temblar los puentes colgantes. La naturaleza aquí nunca duerme, nunca se relaja y obliga a los hombres a estar atentos en todo momento. En el silencio de la noche, cuando el viento baja por los valles y las estrellas parecen más cerca que nunca, el miedo se vuelve real. El canto de alguna ave nocturna o el grito lejano de un animal desconocido resuenan como advertencias. El chasqui se acurruca donde puede, envuelto en su manta, esperando que la oscuridad pase sin incidentes. El peligro, sin embargo, no es solo físico. Hay quienes temen a los espíritus del monte, a los apus y a los duendes que, según las leyendas, custodian ciertos parajes. Muchos mensajeros llevan amuletos o piedras especiales, rezan antes de cruzar puentes o de internarse en zonas de neblina.
No son supersticiones vacías en un mundo donde todo puede volverse contra vos. Cualquier ayuda es bienvenida, aunque venga de lo invisible. El instinto de supervivencia se agudiza. El chasqui aprende a leer las señales del entorno, el vuelo bajo de las aves, el silencio súbito del bosque, la huella reciente de un animal sobre el barro. Cada detalle es información vital, cada descuido puede costar caro. Las ampollas en los pies y el dolor de piernas pasan a segundo plano cuando sentís que la selva te observa, que la montaña te pone a prueba, que los animales te miden desde la sombra. Por todo esto, los animales salvajes y los peligros naturales del Cap-Haitien no son solo parte del paisaje, son parte del desafío diario, parte del miedo constante y parte de la verdadera hazaña de ser chasqui. Y ahí, cuando el peligro puede llegar desde lo alto de un árbol, desde una grieta en la piedra o desde el rumor de un río crecido, entendés que no basta con ser rápido o fuerte, hay que ser astuto, resiliente, casi invisible. El camino inca es también el reino de la incertidumbre, y ningún hombre camina 2 veces por el mismo sendero. Siempre es diferente, siempre es peligroso. Ese es el motivo por el cual, más allá del cansancio, la soledad, el hambre o el clima, sobrevivir un solo día como mensajero inca puede ser una apuesta contra la naturaleza misma. Y la naturaleza aquí nunca juega limpio. Pensabas que nada podía ser más duro que la fatiga constante, el frío que entumece los huesos o el miedo a los animales salvajes. Pero hay algo todavía más silencioso y persistente en el sendero del chasqui: la soledad, esa sombra que te acompaña en cada kilómetro, y el olvido, ese destino inevitable que espera a todos los que caminan en el borde del mundo. Quizás, cuando imaginaste la vida en el imperio inca, pensaste en comunidad, en grandes celebraciones y en la solidaridad del Ayllu, ese clan donde nadie se queda atrás. Y sí, la vida diaria del pueblo estaba marcada por el trabajo compartido, las fiestas y los rituales en grupo. Pero ser chasqui es otra cosa. El camino del mensajero es solitario, tan largo como el imperio mismo y tan silencioso como el aire en lo alto de la puna. Tu jornada empieza cuando el cielo todavía está oscuro y la mayoría duerme. Recibís el quipu o el mensaje memorizado y, sin más, te lanzás al sendero. Tal vez en la posta hay otro mensajero, alguien que te cruza una mirada rápida, apenas un gesto de reconocimiento. Pero enseguida cada uno sigue su rumbo. No hay tiempo para charlas, bromas o consejos. La urgencia manda y el deber es siempre lo primero. En el primer tramo, el sonido de tus propios pasos se mezcla con el canto lejano de los pájaros y el crujir de las ramas bajo el peso de la helada. El frío se mete en tu cuerpo y cuando te acordás de tu vida anterior, rodeado de gente, de voces, de risas, sentís una punzada extraña, una nostalgia que ni sabías que existía. No hay nadie para compartir el asombro de un amanecer dorado sobre los valles, nadie para reír con vos cuando el viento te despeina, nadie para escuchar tus miedos cuando la montaña se oscurece. La soledad del chasqui es una soledad sin testigos. Nadie ve cuando tropezás y te caes. Nadie escucha los insultos que murmurás contra el barro, la nieve o las piedras. Nadie aplaude tu esfuerzo cuando, después de una subida imposible, llegás sin aliento a la cima. Todo lo que sentís, lo que pensás, lo que sufrís y lo que soñás se queda en vos, y solo en vos. El tiempo parece más lento cuando no hay compañía. Cada kilómetro se estira, cada curva es idéntica a la anterior, y el silencio se vuelve abrumador. A veces la mente se llena de preguntas. ¿Cuánto falta para el próximo tambo? ¿Cuántos días más va a durar esto? ¿Qué pasaría si te perdieras, si te enfermaras, si nunca más llegaras a destino? Sabes que nadie te buscaría con verdadero empeño. Si un chasqui no regresa, otro toma su lugar. La vida sigue, el mensaje sigue, y el mensajero es apenas un número en la larga cadena del imperio. En los tambos, la soledad toma otra forma. El contacto humano es breve y superficial.
Un saludo apurado, una indicación, tal vez un pedazo de pan o un trago de chicha si hay suerte. Pero nadie se detiene a escucharte, a preguntarte por tu familia, tus recuerdos o tus miedos. Sos parte del paisaje, igual que la piedra y el viento. Apenas llegas, te piden el mensaje y ni bien lo entregas, te señalan la puerta para que sigas adelante. Así, la ruta se convierte en un círculo cerrado. Llegar, entregar, partir. Nada más. Cuando cae la noche y el frío se intensifica, la soledad se vuelve tangible. El cuerpo, agotado, se arropa con lo que encuentra. El fuego no siempre es posible. A veces la única compañía son las estrellas, brillando indiferentes sobre un mundo que no espera a nadie. Hay noches en que el silencio es tan denso que podés escuchar el latido de tu propio corazón o el zumbido de la sangre en los oídos. En esos momentos, la mente recorre todos los caminos, los recuerdos de la infancia, las caras de la familia, las voces de los amigos que se quedaron en el pueblo. El olvido es una presencia constante, aunque nadie lo nombre. Sabes en el fondo que tu historia es igual a la de cientos miles de otros chasquis. Nadie va a recordar tu nombre, tus hazañas, tus derrotas ni tus sueños. No hay canciones para el mensajero ni relatos que celebren su vida. El Inca recibe el mensaje, el general da la orden, la cosecha llega a tiempo, pero el chasqui desaparece en el anonimato. Sos imprescindible, sí, pero al mismo tiempo absolutamente prescindible. Sos el hilo que conecta todo, pero nadie mira el hilo, solo importa el tejido. Hay días en los que la soledad pesa más que el cansancio. El cuerpo se acostumbra a las heridas y al hambre, pero el espíritu se desgasta de otra forma. Ver que la vida pasa y que tu esfuerzo es invisible, que tu sufrimiento no deja huella, que tu voz no tiene eco, es un desgaste lento, profundo, como el agua que pule la roca sin que nadie lo vea. Algunos chasquis intentan luchar contra el olvido. Llevan piedras especiales, amuletos, pequeños recuerdos que guardan en una bolsita colgada al cuello. Otros graban sus iniciales en los troncos junto a los tambos, como si pudieran dejar una señal de su paso. Pero saben, en el fondo, que el tiempo y la montaña borran todo. La naturaleza es experta en devorar nombres, en callar historias. De vez en cuando, el destino te da un respiro. Un niño en el camino te mira con admiración, una anciana te ofrece un puñado de maíz, alguien te agradece en silencio. Son momentos fugaces, gestos que calientan el alma por un rato. Pero apenas retomas la marcha, la soledad vuelve a acomodarse a tu lado. El mensaje pesa, el quipu aprieta, pero nada pesa tanto como la certeza de que, cuando tus piernas ya no puedan más, cuando el cuerpo se rinda, todo seguirá igual. El camino, el imperio, la rutina. Vos quedarás atrás y nadie recordará tus pasos. En la cultura inca, el sacrificio individual siempre estuvo al servicio del bien común. Eso te consuela un poco, pensar que al menos tu esfuerzo sirvió para algo más grande que vos mismo. Pero el consuelo es frío cuando la única voz que te escucha es el eco del viento. Así la soledad y el olvido se transforman en el verdadero reto. No se trata solo de llegar a la meta, sino de aprender a caminar en silencio, a vivir sin testigos, a aceptar que tu historia se perderá como tantas otras en la bruma de la memoria. Ese quizá es el precio más alto que pagás por ser chasqui. Ser útil pero invisible, ser necesario pero efímero, ser fuerte pero siempre, al final solo. Por eso, cuando imaginás si podrías sobrevivir siquiera un día en esa vida, el desafío ya no es solo físico ni material. Es, sobre todo, un reto para el espíritu. Podrías caminar cientos de kilómetros sabiendo que nadie te espera, que nadie va a recordar tu nombre, que tu paso se va a borrar igual que el de todos los demás. En el Tahuantinsuyo, el olvido y la soledad eran el destino callado de quienes sostenían, sin que nadie lo notara, la red invisible de todo el imperio. Y ahora en tu corazón moderno comprendes que esa prueba, la más silenciosa, la más invisible, es la que menos gente estaría dispuesta a soportar.
10 razones te separan, finalmente, de sobrevivir un solo día como mensajero inca. 10 pruebas que parecen casi imposibles de superar. Pero si alguna vez pensaste que con esfuerzo y suerte podrías soportar el dolor, el hambre, el frío, la soledad y hasta el olvido, todavía falta enfrentar la verdad más dura y más actual de todas, el riesgo de la obsolescencia, de ser reemplazado sin miramientos ni gratitud como una pieza pequeña e invisible en la gran máquina del imperio. La vida del chasqui está marcada por la utilidad y la urgencia. Desde el primer día, lo sabes, nadie es indispensable, nadie es irreemplazable. El sistema Inca es eficiente, rápido y brutal en su lógica. Mientras podés correr más rápido que el viento, memorizar mensajes sin error, sortear precipicios y no perder un solo minuto, servís. Servís para el imperio, para los caminos, tambos, para los mensajes que no pueden esperar. Pero en cuanto tu cuerpo duda, en cuanto la rodilla cede, en cuanto el pie se hincha o el ánimo se quiebra, otro chasqui está listo para ocupar tu lugar. El sistema está hecho para que el mensaje nunca se detenga. Por eso, en cada posta siempre hay un relevo esperando. Joven, fuerte, entrenado, con las piernas frescas y la mirada ansiosa de quien todavía no ha sentido el desgaste del tiempo. Cuando vos llegás jadeando, apenas podés entregar el quipu y recuperar el aliento. El siguiente ya salió corriendo, como si no existieras. La eficiencia lo es todo. No hay tiempo para quejas ni reclamos. La noticia que llevas no tiene piedad por el mensajero, solo le importa llegar. La obsolescencia es un fantasma que te persigue desde el primer kilómetro. Sabes que tarde o temprano tu cuerpo va a traicionarte. Nadie corre para siempre. Las lesiones se acumulan, las caídas dejan marcas, los huesos se vuelven frágiles, la vista se nubla. El sol quema, el frío fisura, el cansancio nunca se va del todo. El retiro no es una opción. Simplemente un día dejas de ser útil. No hay honores ni despedidas. Quizás, en el mejor de los casos, te asignan alguna tarea menor en la aldea, algo que no implique velocidad ni resistencia. Pero nunca más serás el que corre, el que lleva la palabra del Inca, el que une pueblos y territorios con el propio esfuerzo. Lo sabes porque lo viste pasar muchas veces. El chasqui viejo, el que fue fuerte y admirado, ahora camina lento por el pueblo, casi invisible. Sus historias no importan, sus hazañas se olvidan rápido. Sus consejos solo interesan a los pocos jóvenes que todavía creen que el valor personal puede cambiar el curso de la historia. El relevo es implacable. Los jóvenes, llenos de energía, toman la posta sin mirar atrás. No preguntan por los caídos, no lloran por los que ya no llegan. La rueda sigue girando, el mensaje sigue viajando. El imperio nunca se detiene. Hay una ironía cruel en esto. Todo el sistema depende de que la máquina funcione, de que los relevos sean rápidos, de que la juventud esté siempre lista para tomar el lugar del cansado. Pero en esa lógica perfecta, nadie se detiene a pensar en la persona detrás de la función. El hombre se vuelve sandalia, músculo, aliento y nada más. El cansancio no es tragedia, es rutina. La vejez no es sabiduría, es ineficiencia. En los tambos, los chasquis veteranos a veces se sientan a mirar los caminos. Pueden reconocer en la mirada del joven la misma esperanza que alguna vez los movió a ellos. Saben, sin embargo, que todo eso es pasajero. La gloria dura poco, el tiempo pasa rápido y la memoria del imperio es corta. Un día, cuando ya no puedas más, simplemente nadie preguntará por vos. El camino será igual de largo, igual de hostil. El mensaje llegará aunque vos no lo lleves. Sos apenas una línea en la historia, una sombra que pasa rápido y que el sol, la lluvia y el viento se encargan de borrar. El miedo a la obsolescencia te visita cada vez que el cuerpo duele, cada vez que sentís el corazón acelerado y sabes que no tenés el mismo aire de antes. Cada nueva lesión, cada amanecer con dolor es un recordatorio brutal de que todo tiene fin y de que el fin es silencioso, inevitable,
sin celebración ni memoria. A veces hay chasquis que intentan resistirse. Algunos entrenan más duro, otros piden tareas menos exigentes, pero la realidad es que la vida en el imperio no se detiene por un solo hombre. La eficiencia y la utilidad están por encima de los nombres y las emociones. Si no puedes servir hoy, otro servirá mañana. Lo supiste siempre, pero el día que te toca, duele igual. Quizá en tus sueños te veías como parte de algo eterno. Quizá pensabas que tu entrega, tu sacrificio, tu lealtad te asegurarían un lugar en la memoria colectiva. Pero el sistema es otro. Se construye con piezas descartables, con relevos permanentes, con olvido planificado. La historia del chasqui es la historia de la obsolescencia, de saber que lo que hoy haces con orgullo, mañana lo hará otro, igual o mejor, y nadie recordará tu nombre. A veces, en la soledad del último tramo, miras el horizonte y te preguntas si valió la pena. Si el imperio realmente merece tantos cuerpos cansados, tantas vidas anónimas, tantos relevos silenciosos, la respuesta nunca llega, porque el deber siempre llama antes de que la reflexión termine. Por eso, el 10º motivo es en cierto modo el más moderno y el más atemporal. La obsolescencia y el reemplazo son la ley no escrita del camino. No hay victoria personal, no hay permanencia. El mensaje, el imperio, la continuidad, todo es más importante que el mensajero. Y ahí en esa verdad entendés por fin lo que significa ser chasqui. No solo correr, no solo resistir, sino aceptar que al final serás reemplazado sin lamento. El precio de la eficiencia, de la perfección, es la invisibilidad de quienes la hacen posible. Sobrevivir un solo día en esa lógica no es solo un desafío físico, sino una lección brutal de humildad. Porque en el Tawantinsuyo el mensaje es eterno, pero el mensajero siempre fue y será provisional. Al final del día, exhausto y cubierto de polvo, sentís que tu cuerpo ya no te pertenece. El sol comienza a esconderse detrás de las montañas y la temperatura cae de golpe, como si los Andes quisieran recordarte que, en este mundo, nada es permanente. Te sentás un momento en una roca tratando de poner en orden todo lo que viviste. ¿Sobrevivir un día como mensajero inca? Después de todo esto, la pregunta parece casi una broma. Mira el camino recorrido. Arrancaste creyendo quizás que el mayor desafío sería físico, pero lo primero que te golpeó fue invisible, el peso de ser el pilar de un imperio. No solo corres con tu cuerpo, sino con la responsabilidad de miles. Un mensaje tuyo es el hilo que conecta el corazón del Tawantinsuyo con sus extremos, y si fallas, el mundo que te rodea se desordena. No es solo correr, es cargar el futuro en las piernas, en la memoria, en los pulmones. Pero el camino mismo es un obstáculo monumental. Las vías inhóspitas del Capac Ñan no son para los distraídos. Son un tablero de piedra, precipicio y abismo, donde cada paso exige atención y respeto. Hay tramos donde el vértigo te quita el aliento, bajadas donde el barro puede llevarte montaña abajo y subidas tan empinadas que cada metro es una pequeña victoria. Nada de lo que conoces se parece a esto. La naturaleza es imponente y, a la vez, indiferente a tus intenciones. Y como si no fuera suficiente, está la presión de lo que espera la sociedad y el ejército de vos. No se trata solo de llegar. Se trata de llegar rápido, llegar siempre. Nadie te aplaude, pero todos esperan que no falles. Los mensajes que llevas no son triviales. Son la savia del imperio. Órdenes de guerra, avisos de desastre, pedidos de ayuda, censos, rituales, tributos. El engranaje debe girar perfecto, y si una pieza falla, vos todo puede desmoronarse. La jornada exigente no da tregua. No hay horarios, no hay pausas, no hay vacaciones. El cansancio es un enemigo silencioso que te acompaña en cada tramo. Dormís mal, comes peor y cada mañana te levantás más cansado que la noche anterior. Sabes que ningún lamento va a cambiar la rutina. Solo seguís adelante porque es lo que hay que hacer.
El desgaste físico se acumula rápido, las sandalias no protegen, las piedras abren heridas, el frío entumece, el calor deshidrata, los músculos laten de dolor, los pulmones arden, y cada articulación te recuerda que no sos de piedra. Las lesiones no tienen tiempo para sanar y cualquier debilidad es motivo para quedar fuera. El cuerpo, ese aliado fundamental, se convierte en tu límite más temprano que tarde. Y cuando buscas energía, la comida te devuelve a la realidad. La alimentación del chasqui es una lección de humildad. Maíz tostado, charqui duro, papas secas, agua si tenés suerte y todo racionado. No hay sabor, no hay placer, solo combustible. El hambre se siente en el cuerpo, pero también en el ánimo, en la mente. Aprendes a no esperar más que lo mínimo. La escasez se vuelve rutina y soñar con banquetes se transforma en un lujo que ya no puedes permitirte. El clima, por supuesto, no colabora. Salís al amanecer tiritando de frío y a media mañana el sol te quema la piel. La niebla puede tragarte el camino, a la lluvia convertirlo en una trampa, el granizo y la nieve hacer que cada paso sea una aventura sin garantías. El viento te empuja, el calor te vacía, la noche te hiela hasta los huesos. El tiempo cambia sin aviso y te adaptás o quedás en el camino. A cada paso la naturaleza te recuerda su dominio. El riesgo animal y natural está siempre ahí. Cóndores volando sobre tu cabeza, pumas acechando en la sombra, serpientes y arañas donde menos lo esperás. Ríos que crecen de golpe, piedras que se desprenden, aludes silenciosos. El entorno no es solo un fondo, es un jugador activo que puede cambiar el curso de tu día o terminarlo sin preaviso. Y mientras todo esto sucede, te das cuenta de que el mayor enemigo puede ser el vacío. La soledad es profunda y constante. Corres solo, pensás solo, sufrís solo. Nadie escucha tus dudas ni celebra tus logros. En los tambos el contacto humano es fugaz, casi funcional. No hay tiempo para amistades ni historias compartidas. Al final, el recuerdo de tu paso se pierde tan fácil como el eco en la montaña. Todo esfuerzo debería al menos dejar una huella, pero no. El olvido y el reemplazo son la ley silenciosa del imperio. Cuando el cuerpo ya no responde, simplemente te corren del camino. Otro toma tu lugar. No hay ceremonia, ni canción, ni reconocimiento. El sistema es eficiente, valés mientras servís y cuando ya no podés, desapareces. Así, recapitular tu día como chasqui es entender que sobrevivirlo exige más que fuerza o coraje. Exige renunciar a casi todo lo que en tu tiempo y vida da sentido y consuelo. La compañía, la variedad, el reconocimiento, la pertenencia, la certeza de que tu esfuerzo deja marca. En los caminos del Tahuantinsuyo la única certeza es que el mensaje debe llegar y vos, por valiente que seas, siempre podés ser reemplazado. Volvés a tu tiempo, a tu vida moderna, con una sonrisa cansada y un suspiro de alivio. Porque sí, tus problemas son reales, pero después de cruzar los Andes como chasqui, hasta el tráfico del lunes parece un recreo. Y así volvés a mirar el mundo con otros ojos, con gratitud por lo que tenés y respeto por aquellos que corrieron antes, sosteniendo imperios con la sola fuerza de su paso invisible. Porque al fin y al cabo, ser chasqui fue, y será siempre, una hazaña casi imposible. Y ahora sabes exactamente por qué.